Semana hubo muchas expresiones de diversos sectores políticos y qué pasaba con los mendocinos. Incluso desde el oficialismo se criticó duramente a la oposición por no salir a defender también esta obra. Tenemos en línea al presidente del Partido Justicialista en nuestra provincia, al exdiputado Guillermo Carmona, para poder hablar con los malargüinos también sobre este tema. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Walter, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por el llamado. Bueno, decíamos, hubo distintas expresiones, pero sobre todo desde el oficialismo criticando a la oposición porque no mostraba una postura clara en defensa de Portezuelo del Viento en nuestra provincia. Y también hubo declaraciones suyas en el día de ayer, Guillermo, donde era como que se hacía un planteo, una pregunta, ¿no? Que no vaya a ser que lo que se ha llamado la obra del siglo terminara siendo una obra de coima o algo parecido. Bueno, sí, en primer lugar les agradezco la posibilidad de hablar porque han existido distorsiones de algunos de mis dichos y me dan la posibilidad de que el pueblo de Malargüe sepa expresamente y de mi boca cuál es mi opinión y mi posición. Antes que nada, quiero expresarles el compromiso del Partido Justicialista de Mendoza, del Frente de Todos, con el cumplimiento del convenio del 2007 y convenios sucesivos que se firmaron con la Nación en relación con Portezuelo del Viento. Tenemos un fuerte compromiso con la realización de esta obra que se ha manifestado. Miren, yo les hago un breve repaso histórico para que tengamos en cuenta cuál es el compromiso del justicialismo. La demanda contra la Nación por la promoción industrial, los perjuicios de la promoción industrial en las provincias vecinas, la inició el gobernador Lafalla, justicialista. El acuerdo con la provincia de Mendoza lo firmó un presidente justicialista, Néstor Kirchner. Durante la gestión del ex gobernador Jaque se avanzó en un acuerdo con la Nación, que les recuerdo que tuvo objeciones tanto en nuestra provincia como en la provincia de La Pampa y que llevó a que no se pudiera avanzar más rápidamente con la obra. Un gobernador justicialista. Durante la gestión de Pérez se avanzó en una serie de estudios que a muchos malargüinos le deben contar porque fueron de público conocimiento, para posibilitar la realización de la obra. Y bueno, hoy algunos pretenden que el justicialismo no tiene compromiso con Portezuelo. Eso no es cierto. Les estoy diciendo históricamente cuál ha sido nuestra posición. Respecto de las distorsiones, se ha pretendido desde el gobierno provincial de Mendoza cargar responsabilidades sobre la oposición. Nosotros simplemente lo que ponemos de manifiesto es que hay una realidad que hay que afrontarla y hay que resolverla, que es que hay objeciones de otras provincias. La realidad no nos va a permitir resolver el problema, entonces hay que afrontar ese desafío en un marco de unidad, no descalificándonos entre nosotros, sino aportando los argumentos para que esas objeciones, que vienen principalmente de la provincia de La Pampa, se puedan remover y que podamos avanzar de una manera menos objetada y objetable en la concreción de esto que todos queremos que sea una realidad, que es Portezuelo. Ahora, presidente, hubo declaraciones del gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, manifestando que incluso ellos no están en contra de Portezuelo, pero sí en contra de que solamente esa presa la maneje Mendoza. Y dentro de lo que es el COIRCO, creo que la ley es clara, donde dice que las 5 provincias tienen que ponerse de acuerdo en el control, en el manejo, claro, y en el llenado de la presa. Sí, es muy importante que tengamos en cuenta que cuál es la realidad, digamos, porque lo peor que podemos hacer es negar la realidad. La cuenca del río Colorado es una cuenca compartida por varias provincias. Entre esas provincias, Mendoza tiene una posición muy importante porque es la cabecera de los ríos, de los principales ríos que nutren a la cuenca del Colorado. No de los únicos, porque también hay ríos de la provincia de Neuquén que fluyen hacia el río Colorado.
Entonces, como cuenca interjurisdiccional, hay una serie de pautas de manejo de la cuenca que hay que tenerlas en cuenta, y en ese sentido yo no avalo los argumentos que exprese La Pampa. Lo que digo es que hay objeciones y hay que intentar superar esas objeciones en favor de los intereses de Mendoza. Aquí, si hay algo que nos une a los mendocinos, que nos tiene que unir a los mendocinos, es una posición en común en defensa de los intereses de Mendoza. Ahora, desconocer la realidad, negar la realidad, decir que está todo hecho, está todo listo, está todo bien, cuando después surgen objeciones, me parece que es un camino en el que ya Mendoza ha fracasado. Entonces hay que intentar otro camino, que es el camino de generar un entendimiento con las otras provincias, con el gobierno nacional, en favor de que la nación cumpla con el compromiso de disponer estos 1.023 millones de dólares que marca el convenio del 2007, y que esto se pueda concretar en la construcción de Portezuelo del Viento. Quiero decir también, Walter, porque comenzó la nota con una referencia a mis planteos sobre hechos de presunta corrupción. Miren, son dos cosas que van por cuerda separada y desde el principio lo he aclarado. Una cosa es la defensa del convenio del 2007, de los convenios sucesivos que se firmaron y de la obra de Portezuelo, pero otra cosa es intentar echar un manto de impunidad sobre las cosas que no se hayan hecho bien. El gobernador Suárez despidió a un funcionario recientemente, no hace más de un mes y medio, un funcionario que como subsecretario de la gestión de Cornejo había sido quien había elaborado los pliegos de la licitación. Ese funcionario de apellido Chicahuala fue denunciado por estar de los dos lados del mostrador. Por un lado ser quien manejaba el proceso licitatorio y por otro lado haber armado una consultora para asesorar a empresas en relación con la licitación. Por eso el gobernador Suárez lo despidió. En ese contexto queremos absoluta transparencia en todo lo que tenga que ver con la licitación, contratación en el marco de esta obra. Tenemos la convicción de que la obra se va a concretar, queremos que haya transparencia. No hay que mezclar esto con la defensa de los intereses de Mendoza, pero también hay que decirlo, porque si no parece que está todo bien cuando hay cosas que no están bien. Me parece que lo que necesitamos es una concreción efectiva de la obra y que se haga en condiciones que no impliquen corrupción. Quiero decirles que esto estoy afirmando sobre las sospechas de direccionamiento de la obra hacia alguna empresa a través de los pliegos. No lo he denunciado yo, lo denunció la Cámara Argentina de la Construcción, lo ha denunciado la Unión Industrial de Mendoza, lo han denunciado otras asociaciones empresarias como las que yo les mencioné. Así que bueno, hay que prestarle atención también a eso, para que no haya una falsa percepción de que quienes cuestionamos el modo en que se han hecho las cosas se pretenda suponer que estamos en contra de la obra o se pretenda suponer que no estamos a favor de la obra. ¿Usted cree que Mendoza debe ir a la reunión del próximo 26 de junio convocada por el...? Por supuesto, sí. Me parece que es muy importante porque en realidad el presidente lo que ha promovido es un espacio de diálogo, de negociación, y me parece que es muy importante. Miren, yo he puesto como ejemplo del otro camino que se puede intentar la experiencia que tuvimos con Potasio Río Colorado. Yo era secretario de Ambiente en ese momento, Celso Jaque era gobernador de la provincia. Cuando asumió Jaque la gobernación, la gestión de COOS había dejado para la firma la declaración de impacto ambiental de Potasio Río Colorado. Cuando estudiamos lo que nos habían dejado, vimos que habían serias objeciones de las provincias vecinas, especialmente de La Pampa, pero también de las otras provincias. Y lo que hicimos en ese momento, en lugar de pelearnos con los vecinos, fue ponernos a trabajar con los vecinos. Esto implicó muchas reuniones en La Pampa, en Buenos Aires, aquí en Mendoza, con los funcionarios del COIRCO, representantes de las distintas provincias. Implicó también la gestión con organismos nacionales y logramos una declaración de impacto ambiental sin objeciones,
Si Potasio no se concretó, no fue porque hubieran objeciones de las provincias vecinas, fue por otros motivos vinculados con la situación de la empresa, de la empresa Vale, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque creo que ese tipo de caminos es el que hay que transitar. Caminos que impliquen acuerdos con los vecinos que nos permitan avanzar sin que el mes que viene o dentro de un año o dentro de 2 años nos encontremos con acciones judiciales que paralicen una obra muy significativa para el futuro de Malargüe y para el futuro de la provincia de Mendoza. ¿Se puede conjeturar lo que puede pasar en esa reunión del 26 o sería el principio de varias reuniones más? Yo creo que va a depender mucho de la actitud que asuma el gobernador Suárez y los funcionarios de la provincia de Mendoza. Si la actitud es una actitud positiva, constructiva, si formamos un frente común también para llevar una posición en común, va a ser creo que muy positivo y esperemos que permita avanzar en la solución del problema que se ha suscitado por la oposición de las provincias vecinas. Si la actitud es la de seguir atacando a los opositores, denostando las opiniones de las otras provincias o no dándoles, no teniendo en cuenta las objeciones que se plantean, o atacar al gobierno nacional, la verdad que me parece que vamos a perder una oportunidad. Yo creo que algunos referentes del oficialismo, tanto a nivel provincial como también en el departamento de Malargüe, han priorizado desatar una campaña de difamación hacia dirigentes de la oposición en lugar de buscar que estrechemos filas y trabajemos todos juntos. Me parece que eso es lo que hay que revertir. Yo les digo, estoy esperando que el gobernador Suárez nos convoque para que trabajemos juntos por este tema. Yo no he tenido ninguna comunicación, soy el presidente del principal partido de la oposición, no he tenido ninguna comunicación de parte del gobierno provincial de invitarnos a compartir el análisis de cómo tenemos una estrategia en común. Claro, bueno, esa iba a ser una de las próximas preguntas, ¿no? Teniendo en cuenta que ayer el gobernador se reunió también con el sector empresarial, preocupados por el tema Portezuelo, y queríamos preguntarle si había alguna reunión, algún llamado. Yo no he tenido ninguna... No he recibido otra cosa que agravios en estos últimos días y distorsiones de lo que nosotros sostenemos. Espero que se opte por un camino más constructivo, ¿no? Por un camino de convocar a las distintas expresiones políticas, tener posiciones en común, ver cómo entre todos podemos ayudar a destrabar esto, ¿no? Creo que es lo que sería más positivo en este momento hacer, en lugar de entrar en este campo de descalificaciones y ver a quién se le echan las culpas. A trabajar en forma conjunta. Exactamente. Guillermo, lo saco un poco del tema. Hoy no es una fecha más, es el Día de la Soberanía por los Derechos de Malvinas. Sabemos que cuando ha estado en la Cámara de Diputados ha estado trabajando muy de cerca con todo el tema de Malvinas. ¿Qué nos puede decir al respecto en el día de hoy? Bueno, es un día muy importante que no tiene que pasar desapercibido, ¿no? Es el día de la afirmación de los derechos soberanos de Argentina sobre Malvinas. Y creo que estamos en un contexto muy desafiante. El gobierno anterior pasó a una de una situación de defensa de la soberanía sobre Malvinas a una posición de negociación con los británicos sin que se discutiera la cuestión Malvinas. Ustedes recordarán que se firmó un acuerdo, se celebró un acuerdo entre Argentina y el Reino Unido el 13 de septiembre del 2016, que sin abordar la cuestión de soberanía implicaba una serie de concesiones al Reino Unido. Creo que hay que desandar ese camino, creo que hay que retomar el camino de la afirmación de derechos soberanos de la Argentina sobre Malvinas, y la forma de hacerlo es la de seguir propiciando el diálogo y la negociación en torno a la cuestión de la soberanía. Tiene que ser tema número 1 en la agenda con el Reino Unido. Esto es lo que está sosteniendo el presidente Alberto Fernández, es lo que está sosteniendo la Cancillería Argentina, particularmente el secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Daniel Filmus, está trabajando en esa línea. Así que
en este día creo que además nos brinda esta ocasión una oportunidad para homenajear una vez más a nuestros veteranos de guerra, ¿no? Que pusieron en riesgo sus vidas y en muchos casos la entregaron en función de una causa justa, noble, como es la causa Malvinas. Guillermo Carmona, le agradecemos por estos minutos con Radio Nacional Malargüe. Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien, un gusto. Que tenga una buena jornada.